Pues sí, mis queridos chiquitines, préstenme su atención. Aquí nos tienen tratando de introducirles nuevos métodos a nuestro vocabulario. Dublineses, por Ibero 90.9. Hola, Joseba, qué lujo la invitada que tenemos esta noche. Joseba, lo pronunciaste así como muy vasco. Muy vasco. Me estoy aculturando. Y precisamente de eso vamos a hablar, porque ya es costumbre en este programa que todos los años nos visite alguna figura de la literatura vasca, normalmente de la mano de nuestra gran amiga del programa, Marijose Olaziregui, académica de la UPV. Y este año pues Marijose nos dejó plantados, pero llenando su presencia y colmándola y sobrepasándola, tenemos a una de las principales figuras de la literatura vasca de hoy día, que es Arantxa Urreta Vizcaya, ¿sí? Con un libro maravilloso que se llama Retratos en blanco y negro, que devoré antes de esta entrevista y del cual vamos a hablar durante esta hora. Arantxa, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, muy bien, estupendamente. Porque vienes de la FIL, ¿verdad? Venimos de la FIL, sí. Hemos estado unos días allí y ahora estamos en DF. ¿Es la primera vez que te toca estar por México? Es la primera vez que me toca estar por México. Prácticamente. Desde California estuve un par de días en Tijuana, pero ya sé que es México, pero como si no lo fuera, porque las ciudades de frontera son siempre muy peculiares. O sea que esta es realmente la primera vez que veo México. Hay que mencionar que Arantxa, en su faceta periodística, es una entrevistadora muy destacada y premiada. Entonces ahora le toca estar del otro lado. Sí, pero eso es estupendo, porque el trabajo es hacer preguntas. Contestarlas no es ningún trabajo. Muy bien, y sí tuvo formación periodística, porque claro, el libro que habla de su infancia, ¿no? De 13 años de su infancia, pues habla obviamente hasta que se empieza a formar, ¿no? Pero ya luego no nos cuenta más. Entonces ese hueco que ha sido de Arantxa Urreta Vizcaya, porque hemos estado, he leído en sus fichas esto que en internet y demás, que tradujo importantes libros de teoría postcolonial, ¿no? Supongo, con Ivonne Sarasola, que es otra figura, y ha estado muy implicada en medios, como está diciendo Dani. Entonces, cuéntanos un poco primero de tu trayectoria. Yo, como cuento en el libro, pertenezco a una familia que nunca pensó que somos dos hermanas y un hermano. El hermano es el pequeño. Y nunca pensaron que nosotras pudiéramos hacer estudios universitarios. Estaba fuera del horizonte. Entonces yo todos mis estudios universitarios los he hecho mientras trabajaba. Pero mientras trabajaba. Quiero decir, no trabajos esporádicos para que yo me pudiera comprar unos pantalones de más, sino yo empecé a trabajar a los 16 años. Mientras trabajaba hice enfermería. Trabajé 8 años como enfermera y mientras trabajaba como enfermera hice la licenciatura en historia. Y luego me pasé, una vez hecha la licenciatura, me pasé a periodismo. Hice periodismo todo ello sin dejar de trabajar. Pienso hacerlo, miro con mucha envidia ahora al entrar. Digo, y estos solo tienen que estudiar. Bueno. Y me da una envidia que creo yo que solo tengo que intentar antes de que me muera. Así se lo decimos a nuestros alumnos. Aquí tiene dos casos que nos ha tocado trabajar a la vez que estudiamos. Bueno, todos los doctorados y todos los rollos los hemos tenido que hacer de manera paralela, ¿no? En ratos libres, ¿no? Y de aquí le mandamos un saludo a Joaquín Labarte, que es el jefe de Dani. Es mi jefe aquí en la universidad. También nosotros dobleteamos. Muy bien, pues vamos a entonces hablar un poquito de Arantxa Urreta Vizcaya y del libro. El libro pues está escrito en euskera, Retratos en blanco y negro. ¿Nos lo puedes decir en su título original? Sí, Zuri beltzeko argazkiak. Argazkiak, y no irudiak, ¿no? No, lo dudamos. Irudiak es más bien imágenes. Y argazki es foto, Argazki, ¿no? Es fotografía. Y sí, hay como 2 o 3 fotografías en el libro, por lo menos en la versión en español. Pero lo curioso es que podríamos decir, muy académicamente hablando, que son éfrasis, ¿no? O sea, son más bien retratos, sí, pero pasados a palabras, ¿no? O sea, son como Eso es. Sí, pasados a palabras, y pues van narrando, no con el tono
que se suele hacer una memoria, que es hilvanado, ¿no? Yo nací en la calle de no sé qué. Como No, He nacido, como de David Copperfield, ¿cierto? sino que son pequeñas estampas, ¿no? de esos años, escritos muy con una lengua muy precisa, ¿no? Por lo menos en la traslación al castellano, que ha sido la que me ha tocado a mí disfrutar, y que tienen un gran una gran contundencia estética, podríamos decir. Eso es lo que por lo menos yo he experimentado. Me gustan mucho estos programas porque ya después de 20 años viviendo en México, me acuerdo mucho más o menos la época de mi padre, de la infancia de mi padre, y muchas de las cosas que me transmitieron mis abuelos y muchas de las sensaciones que yo he vivido con mis abuelos también, ¿no? Porque el libro tiene como que transmite una gran sensación, por un lado como de felicidad cotidiana, ¿no? Con la familia, con tal, pero por otro lado, y eso se consigue muy bien con los cortes entre imágenes, como una sensación de precariedad y de amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque la guerra civil española está muy cercana, la presencia del Aita, del Lama, la lengua medio prohibida, ¿no? Había estallado... No medio, absolutamente prohibida, ¿no? En su Esto- uso público, sí. Ujú. Había estallado la paz, como es el título de esa otra novela, Sí. ¿no? Me gusta. Yo siempre digo que un escritor o un escritor, en mi caso, no sabe nunca lo que ha hecho, solo sabe lo que quiso hacer. Ujú. Quien sabe lo que ha hecho es el lector, y a veces hay contradicciones entre lo que el lector percibe y lo que tú has querido hacer. Ujú. Pero en este caso me ha gustado lo que he oído, porque tú has percibido lo que yo quería hacer, o sea que en alguna medida estamos en esa sintonía. Sobre todo porque el contexto histórico, incluso el contexto social en el que yo crecí, pues era un contexto visto desde ahora bastante siniestro. Pero eso no quita para que yo considere que haya tenido una infancia razonablemente feliz. Ujú. Y me alegro que eso se traduzca, porque yo creo que una criatura, para tener una infancia razonablemente feliz, necesita dos cosas fundamentales, y solo dos. Una es cariño o amor, y otra es cuidado. No vale te quiero, te adoro y no te cuido, Ujú. y no vale te cuido pero no te quiero. Ujú. Las dos son necesarias, y yo tuve las dos. Luego, la precariedad económica es una circunstancia que no es desdeñable, pero en todo caso choco contra un muro que te defienda de la adversidad si tienes cariño y cuidado, y yo tuve ambas cosas. Como dice Yosheba, la división temática del libro va circundando por diferentes tópicos. Está la iglesia, está el cuerpo, está la ropa, está la comida, está Franco. Franco, por supuesto. Me recordó de cierta manera a un libro de memorias de una poeta mexicana, Guadalupe Amor, que se llama precisamente Yo soy mi casa, y cada uno de los capítulos se ambienta en uno de los salones o estancias de la casa de los Amor, en la infancia atribulada de Pita Amor. Un poco también es una especie de visita a cada uno de estos episodios. Son los mismos personajes, es el mismo universo, pero abordados desde ángulos distintos, lo cual hace una lectura, sí, de instantáneas, como lo estaba describiendo Yosheba. Vamos en estas imágenes descritas, esta es una éxfrasis, y son momentos que al final forman una constelación, por así decirlo. Sí, no es cronológico. Cada uno de los capítulos abarca todo el periodo, más o menos. Todo el periodo, claro, no es lo mismo cuando tienes 5 o 6 años que cuando tienes 13. La conciencia no es la misma, pero no es cronológico. A eso le llamo yo retratos. He querido retratar la forma en que una parte de mi generación fue educada. Y he tenido mucho cuidado. Mis padres murieron. Mi padre murió, mi madre recientemente, bueno, hace 10 años. Pero mi hermano y mi hermana viven. Ujú. Y en la infancia el singular es muy difícil. El yo viene más tarde que en la primera infancia. Ya, Con lo bueno. cual estoy obligada a decir nosotros en muchas ocasiones. Y he tenido mucho cuidado en no invadir la vida de mis hermanos Claro. lo menos posible, porque ese plural del nosotros les implicaba a ellos, y ellos no tenían por qué
padecer. Escribir un libro. Sí, sí. Sí, que esta técnica responde un poco a cómo funciona una memoria no violentada, ¿no? O sea, dentro de los cauces del relato normal, ¿no? Que pues eso va planteándose como una especie de causa y consecuencia, ¿no? Y en este caso, pues son realmente como uno se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo de un libro de Georges Perec que se llama Jimmy Souvent, o sea, que es, yo recuerdo que Margot Blanche hace Yo también me acuerdo. Yo también me acuerdo exactamente, una escritora mexicana que también retrata como su infancia, pero son siempre esta fórmula que se repite. Yo me acuerdo, no es... no está contado, como decíamos al principio, o sea, de yo nací no sé dónde y Sí. llegué y luego llegó mi padre y luego no está contado así. Eso hace que también hay como que cierto régimen de la memoria subversivo respecto de cómo se ha contado la historia tradicionalmente, ¿no? Sí. Y eso me parece muy interesante. Yo barajé varias opciones. Primero pensé en novelar, en hacer de esto una novela. También pensé, porque yo soy licenciada en historia, y también pensé en documentar de alguna manera, pero yo nunca había trabajado, yo llevo años escribiendo, pero nunca había trabajado con recuerdos crudos, con recuerdos sin cocinar, Ujú, y precisamente por eso me apeteció hacerlo. ujú. Un escritor que se llama Bernardo Achaga, que es Sí, estuvo aquí el en año pasado. entre Ujú. nosotros un escritor muy importante, lleva una revista literaria que se llama Erlea, que significa abeja, Ujú. y me pidió un relato autobiográfico, así, autobiográfico, para Erlea. Y ahí descubrí que me sentía cómoda trabajando con los recuerdos sin cocinar. Ujú. Y al final dije, bueno, pues no hay fabuladora mejor que la propia memoria. Y me fié a la memoria y no quise documentar nada que no me dijera la memoria. Y que responden además un poco como a la forma de pensar de un niño, ¿no? Que es más inmediata. Sí. Eso también, claro, hay una operación en ese sentido, en esta Sí, forma de narrar. Porque nosotros cuando somos niños, pues pensamos así, como por momentos. Por eso que se acaban encima enseguida y son muy intensos y son como copulares, podríamos decir, ¿no? Sí. O sea, como la Biblia, ¿no? Y no grandes relatos de causas y consecuencias y subordinaciones. Como un Busqué- sueño también. Eso es Sí, muy... busqué un poco ese tono. Exacto. Estaban narrando una infancia y me parece lícito, porque todas las opciones me parecen lícitas, incluidas las más intelectuales de analizar, pues yo qué sé, psicológicamente o históricamente lo que esos recuerdos implican. Pero decidí no hacerlo, decidí dejarlo lo más cercano a la memoria cruda. Ujú. ¿Y no hubo algún momento, es decir, existe realmente ese sin cocinar o a veces uno haciendo esta escritura sobre sus propias memorias, no hay un momento donde te detienes y piensas si realmente fue así o lo tengo que componer como un relato y hay algunos baches que hay que llenar? Podía verlo. Tengo una hermana que tiene solo un año más que yo y que vivimos a 20 kilómetros de distancia y siempre hemos tenido mucha relación, incluso hasta que empezamos a trabajar compartimos cada año de escuela hasta los 16 años. Y tenía fácil preguntarle, ¿te acuerdas de? ¿O qué recuerdas tú de esto? Y decidí no hacerlo. Ujú. Y cuando pasé el libro a la editorial, se lo pasé a ella. Y lo leyó y me dijo, tú recuerdas cosas que yo había olvidado. Ujú. Yo recuerdo cosas que tú no cuentas. Ujú. Y cosas que tú cuentas, yo las recuerdo de manera distinta. Ok, sí. ¿No? Y todo ello es verdad y las dos tenemos razón. Pero no quise comparar. No quise preguntarle a ella nada que fuera ajeno. Y además esta cosa me interesa a mí mucho porque la memoria es tan... En realidad es absurda la memoria. Conserva recuerdos insignificantes y borra cosas que no quisieras haber borrado, que quisieras conservar para toda la vida. La memoria es arbitraria totalmente. Ujú. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Y es lo que hay, exactamente. Ahora, a mí lo que me gustó también mucho del libro, ya puestos un poco en el contexto vasco, es que habla de una singularidad, ¿no? Porque normalmente, o sea, la historia también, las historias son contadas como de una forma maniquea, ¿no?
Entonces, por un lado están los que han ganado, por otros están los que han perdido. El vasco es el del caserío, el no vasco es el que está en la ciudad, el que habla euskera, el que perdió era rojo y ateo, el que tal. O sea, y en este libro, claro, no habla de una cosa muy singular dentro de él. Como probablemente es la vida de todo el mundo, muy singular, no cabe en esos marcos violentos muchas veces de las grandes historias, ¿no? Habla de una familia, sí, de tradición nacionalista, pero muy católica, ¿no? La figura esa del padre que es católico, pero como que no, o sea, porque luego no va mucho a la iglesia, ¿no? Unas niñas que son educadas dentro del régimen oficial, pero que en casa tienen otras versiones de la historia. Y bueno, yo creo que mucha de la complejidad del libro está en la figura del Aita. O del Aita, el papá, ¿no? Es en euskera, ¿no? Ya me estoy yo pasando al idioma vasco, ¿no? Háblanos un poquito de eso, ¿no? De tu padre, con respecto a la iglesia, yo muy pronto, desde los 5 años, desde que me tropecé, lo cuento ahí, con la foto de Franco en un libro de texto que nos dieron en la escuela, supe que lo que en casa se opinaba de Franco no podía salir de las puertas de la casa. Es decir, de alguna manera teníamos una defensa frente a la política. No teníamos defensa ninguna frente a la religión, porque los valores religiosos eran compartidos por la escuela, por la familia, por el régimen. Ahí no teníamos escapatoria ninguna. Donde como lo cuenta usted, cuando uno se enfermaba, rezaba tanto como tomaba medicinas, ¿no? Ah, bueno, claro, eso era muy importante. Y la iglesia vasca encima era otra cosa, ¿no? Sí. No sé si en esa época, sí, ¿no? Pero, sí, en la iglesia vasca, pero con muchísimo disimulo. Es decir, no era fácil en mi infancia. Se fueron introduciendo poco a poco cosas que ahora parecerían una tontería, pero determinadas canciones, pocas, que cantábamos en la iglesia en euskera, y eso ya nos parecía la víspera de la revolución, porque hasta entonces el euskera era un idioma exclusivamente doméstico. Pero para no hacer trampa, porque tú has preguntado por mi padre, y sí, mi padre seguramente es la figura central, porque fue él. Para empezar, el otro día en una entrevista decían el idioma materno, pues en mi caso es más bien el idioma paterno, porque aunque en casa todos hablábamos euskera, quien se ocupaba de que mantuviéramos esa disciplina era él. Y a él se recurría cuando alguien... Claro, la escuela era en castellano, la calle era en castellano, todo era en castellano. Y mi padre, por lo visto, no tuvo suficiente con la guerra civil, y entonces él se adjudicó a sí mismo una misión, digamos, histórica, que en el lenguaje de aquel tiempo, que era el discurso con respecto al euskera, era un discurso agónico, era un discurso mientras dure, hasta que se acabe. Y mi padre asumió esa misión, que nos transmitió a los hermanos con fortuna diversa, porque mi hermano, por ejemplo, es vascoparlante, pero este es el primer libro mío que lee y porque habla de él. Y además me dijo que se compró un diccionario para poderlo entender. Mi hermana no, mi hermana es vascoparlante más elaborada. Pero fue mi padre el que marcó esa pauta, sin duda ninguna. Yo me acuerdo de una frase que decía, una oración que decía un gran amigo mío, Manuel Galfarsolo, que su amona le decía, o su mamá, le decía, abuela en vasco, le decía echian euskaras, ¿no? O sea, Sí, en sí. casa en vasco, ¿no? En casa en euskera, casa. sí. Ahora, eso tiene un problema respecto a las formas de enunciación. A mí me pasa un poco, ¿no? Yo también, que tengo un euskera medio de niño, ¿no? Esto no me cuesta muchísimo hablarlo y bueno, para pedir un café bien, ¿no? Pero los idiomas se oxidan si no se usan. Pero para pedir un café bien, ahora me acuerdo de algo que dice Herta Müller también. Herta Müller, que bueno, sabemos que es una escritora rumana, pero que hablaba en alemán. Que claro, cuando ella empieza a hacer ejercicios literarios en alemán, le cuesta mucho pensar conceptualmente o literariamente, porque claro, es un idioma pues limitado a la... Eso es muy difícil que lo entienda la gente que piensa nada más en un idioma, limitado a la cotidianidad inmediata, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una operación literaria, ¿no? Y ¿te has encontrado con esa dificultad en tu obra? Sí, ciertamente, porque yo me alfabeticé aproximadamente con 20 años.
Hasta entonces yo no sabía escribir en euskera. Yo sabía... Mi padre era muy riguroso también en eso, y con el castellano era muy riguroso, corregía los errores de la radio o de la prensa escrita, porque él consideraba que teníamos que hablar un castellano, en fin, perfecto. Y yo me encontré con una incapacidad. Yo para entonces ya tenía vagamente formulada dentro de mí la idea de que yo quería ser escritora. Y entonces, ciertamente, la decisión de escribir en euskera fue una decisión en aquel tiempo, no sé cómo llamarla, ideológica, política, militante. Lo que ocurre es que 40 años después, o 45 años después, considero que tengo el instrumento mejor afinado en euskera que en castellano. Pero fue todo un trabajo hecho en grupos no universitarios, sino en grupos más o menos de amigos, que lo hicimos estudiando textos en euskera, no unificado, porque esto era previo a la unificación, pero que tenían gran valor literario, gran valor lingüístico y casi cero valor literario, pero que nos proporcionaba, esto se puede decir de esta manera. Y fue así como aprendimos el lenguaje literario. ¿Y cuándo identifica entre estas actividades diversas en las primeras juventudes, desde estudiar enfermería, luego historia, el periodismo, esta intención de escribir ficción, de escribir? Muy pronto, porque tengo un recuerdo que no sé precisar, pero yo tengo un recuerdo claro y sé dónde ocurrió, de estar de rodillas rezando, pidiendo a la Virgen Milagrosa, que era la Virgen de mi escuela, el ser escritora. Y sé que eso tuvo que ser antes de los 16 años, porque a partir de entonces no tengo recuerdo de haber rezado ante la Virgen Milagrosa de rodillas. Identifiqué pronto, pero yo entonces pensaba que ser escritora no era un oficio como sé ahora que es, sino yo creía que era una gracia, era un don, y por eso lo pedía al cielo, que es donde se supone que residen los dones, según yo había aprendido. Pero siempre supe, si hay una cosa que me marcaron mis padres y que me diferencia de muchas mujeres de mi generación, es que yo viviría de mi trabajo. Jamás me dijeron, cuando te cases dejarás de trabajar, entre otras cosas porque mi madre trabajaba fuera de casa de manera excepcional, pero excepcional quiero decir que no era normal en el momento, pero no podían decirme cuando te cases dejarás de trabajar porque tenía el ejemplo contrario en casa. Y siempre supe que viviría de mi trabajo, que eso es una cosa que he agradecido a la educación recibida, porque muchas mujeres de mi generación no recibieron ese mensaje. Claro. Y cuando les ha tocado ganarse la vida, lo han vivido como un fracaso, porque pensaban que la vida iba a ir de otra manera. Y claro, evidentemente siempre supe que escribir en euskera no me iba a dar para vivir. Nunca me planteé eso como una profesión que me diera para vivir. Está la figura de su ama, ¿no? Que desde ese entonces, porque es un entonces pues, remoto en este sentido, del papel de la mujer ya trabajaba. En el libro se ve de una manera clara, ¿no? Y pues en aquella época no era muy normal que una mujer trabajase. No era muy normal, y creo que cuento que a mí me avergonzaba que mi madre trabajara, y ahora me avergüenza esa vergüenza. Luego ya de adolescente comprendí que era una ventaja, porque me permitía con ella un terreno de relación distinto al exclusivamente doméstico. Ella tenía sus convenios laborales, yo tenía mis convenios laborales, teníamos cosas que compartíamos, aparte de que ella trabajaba con gente de mi edad, y entonces veía fuera del ámbito doméstico a personas de nuestra misma generación, lo cual le daba una visión más completa. Me parece que es fundamental el hecho de que mi madre trabajara en mi vida, pero
en mi niñez eso me daba vergüenza, porque yo he observado a los niños y a las niñas, pasamos parte de nuestra vida intentando ser iguales a los demás. Y otra parte importante de nuestra vida intentando ser distintos a todos los demás. Muy bien, pues estamos a punto del corte. Esta novela maravillosa de Arantxa Urretevizkaia, de retratos en blanco y negro. Y bueno, hay muchas cosas que me gustaría a mí hablar en la segunda parte, porque sí, efectivamente, en la novela, aunque bueno, es explícito, pero hay como una atmósfera como de amenaza, ¿no? Que tiene que ver con el pasado inmediato a la novela, que es la guerra civil, ¿no? Y esto se va hilvanando también de una forma muy bien urdida, muy, podemos decir, silenciosa, porque el silencio es muy importante en esta generación, en mi caso de mis abuelos, de otros problemas que van atravesando la realidad vasca, ¿no? Entre otros, él, de Melitón Manzanas, que aparece como un personaje escalofriante y que aventura o adelanta otro de los problemas que ha vivido nuestra tierra, ¿no? De una forma a veces muy cruel, ¿no? Entonces vamos a un corte y estamos de regreso. Joseba Buch, Dublineses, por Ibero 90.9. El camarote tembló con los vivas de los jóvenes y se recogieron las cartas. Luego empezaron a colectar lo ganado. Eran buenos perdedores. Dublineses, por Ibero 90.9. Estamos de regreso, Dublineses, habla Joseba Buch, Dani Escoto y Arantxa Urretevizkaia en cabina, hablando de este libro maravilloso, Retratos en blanco y negro. Y antes del corte, pues yo comentaba la sombra de la guerra civil en la novela, en la figura del padre mucho, ¿no? La madre más moderada, ¿no? El problema del silencio de esta generación, ¿no? Porque yo fíjense que con mi Amona tuve una relación curiosa, porque era una mujer obstinada, yo lo digo en muchos escritos míos, una mujer obstinada en pasarlo bien, porque lo había pasado muy mal antes, ¿no? Y casi nunca nos contaba nada, o sea, no quería contar. Mi Amona tuvo que cruzar Beovia de la mano de su padre. Siempre contaba esa imagen. Una de las pocas cosas que hacía alusión a la guerra, era una familia humilde, no tenía relación política, así como la familia de mi abuelo sí. Pero contaba que cruzó corriendo el puente y que atrás venían bombardeando y que estaban en una batalla campal en las calles de Beovia. Yo creía que eso era una exageración, hasta que hace poco vi un documental ahí de la guerra civil en Euskadi que hizo Koldo San Sebastián. Y digo, pero si es verdad, o sea, se ve esa imagen, yo no sé quién demonios grabó esto, y se ve, o sea, la gente pegándose tiros, destruido Irún, y corriendo por el puente un montón de gente. Entonces, y eso mi Amona nunca lo dijo, no lo decía, ¿no? Lo mismo que tampoco hablaba mucho en euskera, lo mismo que, o sea, entonces, eso yo lo siento mucho en tu novela, Arantxa, o sea, en la figura del padre también, como ese, sí se enfrentó con ustedes y les habló de Franco y tal, pero está como en tensión, ¿no? Eso que haya resignación. Mucha gente de mi generación, por ejemplo, con un escritor vasco que desde mi punto de vista es el mejor de todos nosotros, que se llama Ramón Seizer Vitoria. Hemos hablado de esto muchas veces, de ese silencio, de por qué, porque era un silencio transversal. No era que pasaba en mi casa o que pasaba en otra casa. Era un silencio generalizado. Parecería que se pusieron de acuerdo, y no era así, pero parecería que se hubieran puesto de acuerdo para decir no hablemos de esto, como una forma de protección para con los hijos. No creo que fuera así, ni que recibieran consigna ninguna. Fue una reacción espontánea a todo esto. Pero a nosotros los relatos relacionados con eso nos llegaron con cuentagotas. Tú acabas de citar Irún destruido. Irún lo destruyeron los anarquistas. Y entonces la obsesión de los nacionalistas, entre los que estaba mi padre, era no destruir, porque la guerra pasará y seguiremos viviendo aquí. No estamos en territorio extranjero, estamos en casa y las casas no se destruyen. Entonces mi padre contaba, no lo he puesto ahí, no me ha parecido, San Sebastián tiene un río, es el río Urumea. La travesía del Entonces, las tropas franquistas llegaron por la margen derecha del Urumea, porque venían de Navarra. Y entonces, en la margen izquierda, estaba mi padre con otros hombres en un camión, vigilando
que no quemaran San Sebastián como quemaron Irún. Y cuando vieron que las tropas franquistas llegaban a un lado del río, salieron huyendo hacia Bilbao, hacia el oeste, hacia el oeste, porque su obsesión era, y pasó con los puentes en la retirada de Bilbao, la obsesión de los nacionalistas era no destruir. Sí. Precisamente por eso era particularmente absurdo que les reprocharan que hubieran sido ellos los que destruyeron Guernica. Sí. A ver, Dani, perdón. Sí, ¿no? Y este silencio en algún momento se resquebraja con el resurgimiento o la valoración de la cultura vasca ya en los 60 y 70, ¿o cómo se...? Sí, vagamente. En mi caso no me dio tiempo porque mi padre murió el año 69 y ese es el momento en el que yo empezaba a participar en este tipo de cuestiones. Pero sí recuerdo una pequeña discusión en casa en la que mi madre decía que yo empecé a tomar contacto con otros jóvenes que querían escribir y queríamos hacerlo en euskera, y era el principio del principio, y a mi padre le pareció una buena idea y a mi madre no. Mi madre dijo que eso solo nos traería problemas. Sí. No preveía entonces participar en este tipo de actividades. Se consideraba no sé si directamente peligroso, pero ¿por qué te metes en líos cuando puedes no meterte en líos? Que era lo que mi madre pensaba. No te daba un prestigio extraordinario, pero fuimos los hijos de los perdedores de la guerra civil los que volvimos a empezar. No fueron ellos, no fueron los perdedores. Los perdedores se callaron y no transmitieron prácticamente. Hay una novela que creo que está traducida al castellano, que refleja esto muy bien. Se llama Abuztuaren Amabosteko Pascal Ondoa o algo así. La sobremesa del 15 de agosto. 15 de agosto es una fiesta importante en San Sebastián. Y cuenta cómo en la comida, en una cocina familiar, después de celebrar el 15 de agosto, el padre, que ya ha tomado varias copas de vino, empieza a hablar, a contar determinadas cosas relacionadas con la guerra, y la madre le manda a callar. Y esto realmente pasaba. Y hay otra cosa que también me llamó la atención del libro. Acabas de citar a los anarquistas. A mí me gusta también pensar en esa singularidad también del pueblo vasco, como muy diverso, ¿no? Y sobre todo en el caso de Guipúzcoa, ¿no? Sí. Yo que vengo de una familia de origen guipuzcoano y Navarra por otro lado, el hecho de que, porque luego también un poquito la historia, también por la relación obviamente con el euskera, ¿no? Que han sido los nacionalistas los que lo han reivindicado, se ha quedado un poco con esta, como que los, a ver cómo lo puedo elaborar bien, como que los que combatieron fueron, bueno, no únicamente, pero... sobre todo los nacionalistas. Sobre todo los nacionalistas, ¿no? Y también hubo de otras denominaciones, y había batallones de todo tipo dentro de los Budaris incluso, ¿no? En la novela aparece muy bien ubicado, hay una figura de un vecino que es anarquista, ¿no? Esto, bueno, novela o libro, ¿no? Sí, de memorias, novela, ¿verdad? Como lo podamos llamar. Que no va a misa. Que no va a misa, no va a misa. El padre también va a misa y no, se queda fuera. Sí, el padre no era muy entusiasta, sí. No. Entonces, pero era exigente con la norma, eso sí. Porque sobre todo en Guipúzcoa hubo mucho pensamiento de izquierda, ¿no? Sí. A mí, claro, mi familia era una familia de derechas y familia tradicional, pero con los anarquistas que vivían en el piso de arriba... Los cacereños también, esas otras. Los cacereños también, en el piso de más arriba. Mi madre es cacereña. sí. Pero cacereña de Cáceres, como sí, estos que eran cacereños de Cáceres, porque cacereños se solía llamar en general a los inmigrantes, vinieran de donde vinieran. Pero desde mi punto de vista, una de las historias más bonitas que contiene el libro es la de la hija de estos anarquistas, que se llama Palmira, y que se llama porque vive todavía, y que cuando estalló la guerra civil huyeron primero a Bilbao y de Bilbao a Barcelona, y esta imagen que me la contó ella, de esconderse de un bombardeo en un túnel y que le viniera la regla por primera vez, me parece una cosa de las historias reales, ¿no? Romper la enagua y convertirla en compresa. Y esta familia era anarquista y en mi casa eran muy respetados. De hecho,
creo que lo pongo, eran a los únicos que les llamábamos señor Enrique y señora Eugenia. Los demás eran Paquita, Isabel, estos eran señor y señora. Eran muy respetados en mi casa. También el Aita habla bien de los comunistas, ¿no? ¿También? No todos los comunistas son malos, ¿no? Sí. Dicen, había que eran muy buenos y estaban preocupados por los demás, ¿no? Porque eso fue una cosa muy curiosa del gobierno vasco de esa época, que Aguirre fue capaz de hacer una unión de todas las fuerzas. De todas las fuerzas. Y, por ejemplo, mi tío, que fue presidente aquí del Centro Vasco y todo, él venía de izquierda republicana, pero era un aguirrista convencido. O sea, amaban a Aguirre, porque Aguirre les dio una identidad a todos, ¿no? Sí. Y José Antonio Aguirre fue una de las figuras históricas más importantes que tenemos los vascos, independientemente de que seamos nacionalistas o no, o más o menos nacionalistas. Y no sé yo si se ha, nominalmente sí, reivindicado lo suficiente, pero creo que hay mucho que aprender del legado político de José Antonio Aguirre, que nos podría enseñar mucho para el presente. ¿Qué le han dicho la gente de su generación cuando leen el libro de Retratos en Blanco y Negro? Pues fundamentalmente lo que la gente de mi generación lo que me ha dicho es que les he ayudado a recordar. Sí, y a veces a recordar más allá, como en mi caso, ¿no? Recordar más allá de lo que uno ha vivido. Que cosas que pensaban que tenían olvidadas las han recordado. No era el objetivo, pero me parece muy bien, porque yo estoy... claro, aquí se trata la historia de la memoria, y en este aspecto en concreto estamos hablando de la memoria del antifranquismo. Pero yo tengo un interés máximo en analizar la historia de la memoria en el antifranquismo, precisamente porque en el País Vasco tenemos pendiente otra memoria, que es la memoria de los años de ETA. Sí, eso quería hablar justo ahora. Y tiene que enseñarnos a cómo tratar la memoria del antifranquismo, para no cometer los mismos errores, para saber cómo se trata la memoria de manera que las heridas se curen lo antes posible, que ese es el objetivo. Es una intención política. Porque ahora hablaba justamente Arantxa Urrete Vizcaya de Ramón Sáenz Vitoria, que escribió un libro importantísimo dentro de la literatura vasca, que yo leí hace muchísimos años, que se llama Un metro en su día, ¿no? Sí. 1 metro, 100 metros, ¿no? Sí. Que ya me metía por primera vez, porque la literatura vasca estaba como muy encerrada en los paradigmas del bucolismo y eso, ¿no? Un poquito por lo que había quedado el legado de la guerra con la Guacheta, con Orice, ¿no? Con poetas muy influidos por Juan Ramón Jiménez. Esto se rompe el año 69, concretamente. Y exacto, entonces eso viene a cambiar completamente, porque ya se afronta un problema que en el libro está anunciado, lo digo para el lector mexicano, porque pues obviamente no lo van a ubicar así, que es Melitón Manzanas. Melitón Manzanas es una de esas personas que su nombre da todavía escalofríos, y que uno que se considera buena persona le pone en entredicho este personaje, porque casi que se alegra de que muriera, ¿no? Y eso, yo creo que es la única muerte de la que me alegré. Y es terrible eso, ¿no? Porque, pues, o sea, quiero decir que dentro de un registro ético... Esa es la ético, de Franco, tengo que reconocer. Dentro de un registro ético, pues es difícil negociar con eso, ¿no? Sí. Entonces, Melitón Manzanas, un comisario político del franquismo, un torturador horroroso, ¿no? Sádico, sí, que... es muerto años después de en el año 70, un año después de que muriera tu padre, creo, por la época, muerto por una serie de jóvenes. Murió unos meses antes que mi padre, porque cuando mataron a Manzanas, mi padre me advirtió, no te diría la fecha como historiadora, pero sé que mi padre vivía, porque me dijo, si tienes algún papel comprometedor, sí, lo dice en el libro, claro, tíralo, porque vendrán a por mí. Y jamás vinieron a por él, era un hombre enfermo al que le quedaban 5 o 6 meses de vida, pero él se seguía considerando a sí mismo como... Él creía que Manzanas se acordaría de él, y Manzanas lo olvidó entre los muchos torturados que... Sí, lo mataron un grupo de jóvenes en los inicios de ETA, y eso desencadenó en uno de los procesos más sonados, que es el proceso de Burgos, ¿no? Y bueno, yo ahí tuve a personajes muy queridos que fueron amigos de mi padre, fue militante de Euskadi Esquerra, con Mario Naindía y demás, fue amigo ¿no? mío. Entonces que yo he admirado mucho a Mario, luego el nacional, bueno, ya eso hablaríamos en otra ocasión, pero bueno, ¿por qué ponerlo de esa manera tan sensible y disimulada en el libro? Porque eso ya anticipa el problemón que viene después, ¿no? Que es ETA, ¿no?
ETA en sus dos versiones, la político-militar, la luego militar, ¿no? Sí, ahí hay una pequeña trampa narrativa, porque yo sí que cuento que mi padre un día me advirtió en una manifestación del 1 de mayo, en el que debíamos estar, yo qué sé, 100 personas es demasiado, 50 igual, alrededor de un kiosco. Y él me dijo, ese hombre es Manzanas y cuídate de él en cualquier circunstancia. Y la trampa narrativa consiste en que esto debió ser con 16 o 17 años, no con 13, o sea que pertenece al periodo posterior. Pero él siempre consideró y me dijo, cuando lo veas, yo lo había visto antes, pero no sabía quién era. Por eso lo mantuve bien en la memoria. Había en el boulevard, en el kiosco donde nos juntábamos por el 1 de mayo, había unos váteres públicos. Y para hacerse la idea de la tecnología en la que vivíamos en aquellos momentos, este hombre estaba utilizando el teléfono público de los váteres públicos para avisar que arriba se estaba formando una manifestación. Ni walkie-talkies, ni... Era el teléfono público de los váteres públicos. Y yo me fijé en él. Y luego mi padre me dijo, ese es Manzanas. Y si te lo encuentras, métete a un portal, que no te vea. Él tenía pavor a Manzanas. Y bueno, pues entonces ahí se introduce el problema de ETA, ¿no? De ETA. Que es un tema abordado por todo vasco que agarre la pluma, ¿no? Nos ha tocado a varias generaciones, ¿no? Los inicios, los que iniciaron, los que luego se salieron, los que luego, ¿no? Todo ese tipo de problemas. ¿Cómo lo has vivido tú como escritora en euskera? Yo he estado, desde el principio he dicho que hay 2 muertes que yo celebré, y fueron Manzanas y Franco. Pero yo siempre estuve en contra de la acción de ETA, y eso me marginó de alguna manera con respecto a todo un sector social, porque hay que recordar que hasta la muerte de Franco toda la izquierda española apoyaba a ETA. Claro. Pero para explicar, a mí me pareció mal que mataran a Carrero Blanco. O sea que lo mío viene de muy atrás. De muy atrás. Esto ocurre en los 70, antes de la muerte, ¿no? Sí. Antes de la muerte de Franco, sí. A mí me pareció mal porque me pareció que una acción de 4 o 5 personas sustituía lo que debería ser una acción de masas, colectiva. Y que entonces esto significaba dejar en manos de una vanguardia iluminada lo que el conjunto de la población tendríamos que hacer. Las cuestiones éticas vinieron más tarde. Mi objeción no era ética en ese momento. Y luego, claro, cuando arreció esta historia de ETA, yo lo observé, me pareció que no tenía que ver conmigo. Y me mantuve muchos años como quien ve un partido de tenis. Ahora tiene la pelota ahora tiene la pelota el otro, tanto para tanto para el otro. Pero me pareció, porque además en todos aquellos años, ETA no quería negociar con el gobierno español. Es más, se negaban a negociar con el gobierno. Ellos con el ejército. Ellos directamente querían negociar o hablar con el ejército. Y entonces para mí, la lucha de ETA y el ejército no tenía relación conmigo. Y me mantuve muchos años al margen, hasta que me di cuenta que manteniéndome al margen, en realidad estaba favoreciendo a ETA. ¿Cuántas veces no nos pasa Sí, esto? Sí, porque ETA ha habido muchas, ¿no? Eso también hay que decirlo. Sí. O sea, digo, la ETA de los principios, la ETA, está mal dicho pero bueno, sí. ETA de principios, ¿no? Que eran un grupo de chicos y tal. Yo lo he intentado explicar muchas veces aquí, ¿no? En terrenos muy complicados, como por ejemplo el centro vasco, y para que vieran cómo está de complicada la situación. Durante muchos años estaba prohibido hablar del asunto, ¿no? Porque la gente salía a golpes, ¿no? Era difícil, ¿no? Si ETA se hubiera retirado, cuando se retiraron parte de ETA, se hubiera retirado del todo ETA, inmediatamente después de la muerte de Franco, muchas casas tendrían un altar dedicado a ETA. Pero y en todo el se empeñó en seguir. ¿Qué obras literarias, hablando de esos entrecruces entre lo íntimo, lo narrativo y lo político, nos permiten conocer el fenómeno de ETA? ¿Qué nos recomendaría leer? Fundamentalmente sí, Eumetro es la historia de un
de un militante de ETA al que le pegan un tiro y sobrevive cayéndose 100 metros, y es lo que él piensa en esos 100 metros, las imágenes que se le van pasando por la cabeza. Para mí, para esto, el mejor autor de entre nosotros es Ramón Sáizar Vitoria. Ramón Sáizar Vitoria tiene tanto sobre la guerra civil como sobre ETA cosas muy interesantes, pero hay que tener en cuenta que yo no soy una experta, quiero decir que conozco la literatura que se hace en euskera, pero no soy una estudiosa de esa literatura, tengo mis opiniones personales. Ha habido un debate bastante agrio sobre si los escritores que escribimos en euskera evitamos o no hablar de ETA. Y lo cierto es que progresivamente se habla más de ETA, pero con una circunstancia muy clara. Casi todos los escritores en euskera, me incluyo yo, cuando ponemos a ETA de una manera en primer plano o en un segundo plano en un trabajo nuestro, lo hacemos siempre desde el punto de vista del militante de ETA. Nos falta el punto de vista de las víctimas de ETA. Eso todavía está pendiente en la literatura en euskera. Yo recomiendo también otro libro que es El hijo del acordeonista de Achaga de Bernardo Achaga, que es una maravilla, porque habla un poco de la generación justo de mi padre, también es la tuya, yo creo, entonces pues tienes toda la razón. Es un gran libro ese, y no un libro parcial, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien hablando del drama, ¿no? El libro, claro, el tuyo, Arantxa, se centra en la historia de los perdidos, de los que perdieron, perdón, pues allí, que se quedaron, ¿no? Sí. Que es una historia, pues claro, muy oscura, muy gris, ¿no? En ese sentido, mucha represión, ¿no? ¿Cómo es la relación con los que se fueron, ¿no? Porque claro, a nosotros nos importa, pues aquí en México llegó un gran contingente de vascos. ¿Cómo ha sido la relación con los que se fueron? Yo he intentado muchas veces rastrear literatura vasca producida en México. En catalán hubo muchísima, por ejemplo. En euskera, bueno, está un personaje que sale en el libro, Telesforo Monzón, escribió un libro aquí, Urrundik, pero no hay tanto. No hay tanto. Los vascos hemos sido una sociedad bastante ágrafa en relación a otras sociedades, y encima tenemos un pudor que de alguna manera se mantiene a la hora de contar experiencias personales. No está muy bien visto, cosa que en otras literaturas, pues, por ejemplo anglosajonas, hablar de uno mismo directamente no está bien considerado. Es impúdico. Sí, es impúdico. De eso tienen que hablar otros. De hecho, ahora empiezan a aparecer algunos libros. Yo he traído para leer en el vuelo, y al final no lo he abierto, pero el vuelo de vuelta lo leeré. Un libro de un autor importante nuestro que se llama Ángel Lerchundi. Ah, sí, estuvo aquí también. Sí. Que se titula Su, que quiere decir tú, y es un libro que empieza el 12 de julio, improviso la fecha, de tal año diagnosticaron a mi mujer un cáncer de páncreas, y eso es lo que cuenta. Y tengo muchas ganas de leerlo porque ese tipo de intimidades entre nosotros no suelen darse con frecuencia. Puede que ahora estemos abriendo un camino que se verá a medio plazo si eso se consolida o no. En todo caso, mi padre siempre fue muy crítico con los refugiados. Siempre decía que era fácil largarse, que era fácil irse, que alguien tenía que quedar dentro y que encima volvían ricos todos. Volvió una otra edad. Sí. Y volvían con un estatus que nosotros no teníamos, y nunca quiso irse, aunque no creo que hiciera gran cosa a partir de la segunda vez que estuvo en la cárcel. Pero bueno, él tenía esa idea un poco distante de los refugiados. Y bueno, pues ya para cerrar, porque tenemos un par de minutos, hay otra cosa que me parece muy importante en el libro, es que se centra en una perspectiva del vasquismo o de la ontología del ser vasco, ¿no? Urbana, ¿no? Porque también hay como una tendencia a construir lo vasco, y está muy bien reflejado al final como algo, pues eso, del caserío, o sea, como algo rural, ¿no? Y el libro pues está en
está como en ese margen, ¿no? Porque las familias tienen relación con gente de caserío, pero ellos pues básicamente son caletarras, como dice ahí, ¿no? Sí. Caletarra, que no es etarra, significa de la calle, ¿no? O sea, de la calle urbano, ¿no? Sí. Sí, y eso también es muy tratado, ¿no? O sea, sí hay una relación con la ciudad, ¿no? Nosotros éramos perfectamente urbanos cuando la relación que teníamos con el caserío de nuestros parientes al principio nos parecía un mundo enormemente ajeno. Luego, según fuimos viendo y ahora visto desde aquí, pues en realidad se parecían mucho a nosotros. Pero nosotros, mi padre nació en ciudad, mi madre nació en ciudad, nosotros nacimos en ciudad, o sea que siempre hemos sido urbanitas en ese... Incluso liberales, ¿no? Porque por ahí habla de un abuelo liberal pesetero, ¿no? Sí. Bejarano, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bejarano, hay unas canciones de las guerras carlistas que hablan de los peseteros. Uh-huh. Y el abuelo era pesetero. Se ve que cobraban una peseta, por eso se llamaban peseteros. Idem. ¿Qué más podemos decir? Que se nos acaba el tiempo de Retratos en Blanco y Negro para terminar de recomendarlo. Algo que se nos esté escapando. No se me ocurre qué decir. Dar las gracias a quien haya tenido la paciencia de escuchar esta conversación y decir, si hay posibles lectores, que yo me comprometo. Si les gusta, yo les doy 1000 gracias, y si no les gusta, les pido 1000 perdones. Bueno, Arantxa, eskerrik asko etortzeagatik, ¿eh? Eskerrik asko zuri. Todavía me acuerdo un poco, ¿eh? Le he dicho gracias por venir, ¿sí? Entonces, esto ha sido Dublineses, un verdadero placer tener a esta figura de la literatura escrita directamente en euskera, Arantxa Urretavizcaya. Pueden disfrutar también del libro en español, que ha sido editado por Pamiela, Retratos en Blanco y Negro. Soy Joseba Bug, me acompañó Dani Esquioto. Un placer y felices fiestas. Bueno, ya no adelantadas, ya estamos en las fiestas. Feliz año, este es nuestro último programa de 2015. Y pues nos escuchamos a la próxima. Ya todo mundo está en la cama y su segundo sueño. Dublineses, por Ibero 90.9.